Dragonlance, la discípula oscura 1. Ámbar y ceniza. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2021. Capítulo 9. Chemosh deambuló por el mundo mientras esperaba a que Mina regresara con él. Trató de interesarse en lo que ocurría, pues se estaban desarrollando acontecimientos que afectarían a sus planes y ambiciones. Observó con preocupación el incremento y el despliegue de las fuerzas de Minotauros en Silvanesti. Sargona se afianzaba para asumir el control del Panteón de la Oscuridad y no parecía que en ese momento se pudiera hacer nada para impedírselo. Chemosh tenía algunas ideas respecto a eso, pero aún no estaba preparado para ponerlas en práctica. Paciencia. Esa era la clave. Quien mucho corre, pronto para. También se dejó caer por allí para echar una ojeada a Misakal, ya que la había añadido recientemente a su lista de deidades que ponían en peligro su ambición. Nunca lo hubiera creído, pero la diosa a la que antaño se la conocía por su carácter dulce, sin pretensiones, se había mostrado muy belicosa en los últimos tiempos. Empezaba a molestar seriamente a Chemosh, pues sus clérigos no se limitaban a sentarse junto a los lechos de los enfermos, sino que hostigaban a los suyos, echaban abajo sus templos y mataban a sus zombis. Sí, cierto, a él no le gustaban mucho los zombis, pero eran suyos y matarlos se convertía en una afrenta hacia él. También se ocuparía pronto de eso. Plantearía a Misakal y a sus clérigos hacedores del bien un oscuro misterio que se verían obligados a resolver, siempre y cuando Mina resultara ser todo lo que él pensaba y esperaba que fuera. Los otros dioses no representaban una amenaza digna de tenerse en cuenta. Kirijolit estaba centrado en restablecer su culto entre los caballeros de Solamnia y otros individuos de mentalidad belicosa. Chislev danzaba con los unicornios en sus bosques, regocijada de haberlos recobrado. Majere observaba a una mariquita que trepaba por el tallo de un diente de león y se maravillaba con la perfección de ambos, el insecto y la flor. Los dioses de la magia se hallaban inmersos en su propia política y en discutir qué hacer con ese azote de la baja hechicería que había asomado su juguetona cabeza en su bien ordenado mundo. Los dioses de la neutralidad se dedicaban a mostrarse firmemente neutrales y sin comprometerse con nadie por miedo a que incluso un estornudo pudiera desestabilizar el delicado equilibrio e inclinarlo a uno u otro lado. Algo iba a romperlo, y no precisamente un estornudo. Mina era la pesa dorada en la mano del Señor de la Muerte, la pesa dorada que caería en los platillos de la balanza y los desequilibraría por completo. Chemosh no las había tenido todas consigo respecto a que Mina saliera con éxito de la empresa que le había encomendado. Sabía que era una mortal extraordinaria, pero era mortal y, además, humana, una combinación a menudo insatisfactoria. Se sorprendió agradablemente cuando la joven bajó de la pequeña embarcación llevando en los brazos el envoltorio con el yelmo. Más que sorprendido, estaba admirado. Habían pasado eones desde que un humano había despertado su admiración. El lugar de encuentro acordado era un antiguo templo dedicado a su culto, en la costa de Solamnia. La había estado esperando allí, con cuidado de no dejarse ver, puesto que Seboy vigilaría a Mina mientras la joven navegara por el mar y puede que incluso después de que desembarcara. Así pues, había mandado a Mina que hiciera una visita al santuario de la diosa para que ésta no sospechara nada. El templo en el que se encontraron había sido en tiempos un mausoleo que una afligida noble había mandado construir para su difunto esposo. El nombre familiar, grabado en la parte frontal del mausoleo, aparecía erosionado, al igual que el escudo de armas.
La mansión estaba en ruinas y solo quedaban los cimientos debido a que los residentes locales se habían llevado los materiales utilizados en su construcción para reedificar los hogares dañados durante el primer cataclismo. No obstante, el mausoleo permanecía intacto y en unas condiciones relativamente buenas. Nadie había osado tocarlo porque, según la leyenda, todavía se podía oír el quejumbroso lamento de la afligida viuda y se veía su figura fantasmal que sollozaba en la escalera de mármol. Construido en mármol negro, el mausoleo era casi un pequeño pabellón. 4 esbeltas torres adornadas con tallas se alzaban en las 4 esquinas del tejado de pronunciadas vertientes y acabado en pico, rodeado por una delicada filigrana de hierro fundido. Un pórtico de columnas al final de la escalera de mármol resguardaba una enorme puerta de bronce. Dentro del mausoleo, 2 hileras de esbeltas columnas se erguían cual centinelas a ambos lados de la inmensa tumba de mármol, adornada con el escudo de armas familiar y repleta de bajorrelieves que representaban los momentos más destacados de la vida del hombre que reposaba en ella. La noble dama había construido un altar al fondo del mausoleo y lo había dedicado a Chemosh. Allí había acudido a rezar diariamente al dios de la muerte y a jurar que no abandonaría aquel lugar hasta que le devolviera a su esposo. Puesto que el espíritu del marido había seguido su camino, Chemosh no había podido responder a su plegaria, pero sí se ocupó de que la mujer cumpliera su promesa. Al volver al mundo, Chemosh había encontrado a su fantasma todavía allí, llorando en la escalera. Había olvidado lo molesto que le había resultado su lloriqueo y al final la había liberado para que se reuniera con su esposo. Se preguntó si no se estaría volviendo un poco romántico. Entró en el templo y miró a su alrededor. El mausoleo estaba bien construido. El agua no se filtraba por el tejado, el interior permanecía seco y no había humedad ni moho. Dentro solo había un cadáver decentemente inhumado. No había un revoltijo de tibias y calaveras. Los seguidores de Chemosh, sin dejarse intimidar por el fantasma, se habían instalado en el mausoleo durante la Guerra de la Lanza y habían permanecido allí hasta que el robo del mundo los había privado de su dios. Le complació advertir el hecho de que había sido un grupo inusitadamente ordenado que limpiaba después de los ritos, por lo que no había cera derretida en el paño del altar ni manchas de sangre en el suelo ni fragmentos de huesos en el estrado. Chemosh encontró cierta evidencia de que alguien, ya fuera uno de esos nuevos y equivocados nigromantes o un ladrón de tumbas, había entrado hacía poco. Quienquiera que fuera había intentado correr la tapa del sepulcro mediante una palanca. La tapa de mármol pesaba muchísimo y su intento había sido fallido. También habían saqueado el altar, del que se habían llevado un par de candelabros dorados y un cáliz con rubíes incrustados, objetos que recordaba claramente ya que no perdía la pista de sus objetos sagrados. En los viejos tiempos ningún ladrón se habría atrevido a incurrir en mi ira, dijo mientras fruncía el entrecejo con rabia. Gracias a nuestra difunta y no llorada reina, nadie tiene respeto a los dioses en la actualidad. Pero eso cambiará. Un día no muy lejano, cuando los mortales pronuncien el nombre de Chemosh, lo harán con respeto y sobrecogimiento. Lo pronunciarán con temor. Mi señor Chemosh. Mina dijo su nombre, pero no con temor, sino con amor y reverencia. Chemosh abrió la puerta de bronce y la encontró parada en la escalera de mármol. Estaba empapada, desaliñada, con las manos ensangrentadas y magulladas, agotada hasta el punto de desplomarse. Los ojos ambarinos brillaban con la cálida luz roja del Lunitari. Le hizo una reverencia y le tendió el yelmo del Caballero de la Muerte, Ausric Krell. «Como lo ordenaste, mi señor», dijo. «Entra. Ponte a resguardo de miradas indiscretas». Agarró a la joven y la hizo pasar al mausoleo, tras lo cual cerró las grandes puertas de bronce. «Qué fría tienes la mano». «Helada como la muerte», dijo, y le complació verla sonreír por la pequeña broma. «Estás empapada hasta los huesos. Ven,
Te haremos entrar en calor. Estaba ansioso por comprobar si su encantamiento había funcionado y si había conseguido realmente capturar a Krell, pero Mina le preocupaba. La joven casi no podía caminar por los temblores que la sacudían. Chemosh chasqueó los dedos y un fuego se encendió en un brasero del altar. Mina se acercó a él con alivio y alargó las manos hacia la fuente de calor. La blusa de batista, empapada, se le pegaba al cuerpo y perfilaba la redondez de los pechos, que eran blancos y suaves como el mármol del altar. Él reparó en los senos, temblorosos por la tiritera, que subían y bajaban con la respiración. Sus ojos se desviaron hacia el hueco de la garganta, una tentadora sombra de oscuridad a la luz del fuego, hacia el rostro, a la curva de los labios, a la firme barbilla, a los extraordinarios ojos ambarinos. Chemosh se sorprendió al sentir que el corazón le latía más deprisa y que se le cortaba la respiración. No era nada nuevo que los dioses se enamoraran de mortales. Seboim había sido una de ellos e incluso había llegado tan lejos como para dar a luz a un hijo semimortal. Chemosh nunca había entendido cómo se podía sentir uno atraído por un mortal, con sus mentes limitadas y sus vidas fugaces, y tampoco se entendió a sí mismo en ese momento. El propósito de seducir a Mina era un puro asunto de interés, al menos en lo concerniente a sí mismo. Haría el amor a la joven y la cogería en una trampa, la obligaría a depender de él. Ahora se sentía entre divertido y enfadado por experimentar deseo. El deseo era una señal de debilidad por su parte. Tenía que dominarlo, centrarse en la meta de convertirse en rey. Mina sintió la mirada prendida en ella. Se volvió a mirarlo y debió de ver sus pensamientos reflejados en los ojos porque le sonrió, y el ámbar de sus iris se tornó cálido. Chemosh apartó bruscamente esos pensamientos y la mirada de la joven. El trabajo estaba antes que el placer. Puso el yelmo sobre el altar y miró con ansia el interior. En las sombras del abismo distinguió la pequeña y reseca alma de Ausric Krell. Una violenta ráfaga de viento azotó el mausoleo, sacudió los árboles y arrancó las hojas de las ramas. Los truenos retumbaron con frustración contra el templo. La furia alumbró el cielo nocturno y las lágrimas de cólera ahogaron las estrellas. Dentro del mausoleo todo era acogedora calidez. Chemosh sostuvo el espíritu entre el pulgar y el índice y observó cómo Krell se retorcía, igual que un ratón apresado por la cola. ¿Me juras lealtad, Krell?, demandó el dios. Sí, mi señor. La voz del caballero muerto sonó lejana, minúscula y desesperada. Lo juro. ¿Harás lo que te pida? ¿Obedecerás mis órdenes sin rechistar? Lo que sea, mi señor, aseguró Krell. Solo tienes que mantener lejos de mí las garras de la arpía del mar. Entonces, a partir de este momento, Ausric Krell, me perteneces, entonó Chemosh con solemnidad al tiempo que soltaba el espíritu sobre el altar. Seboim no tiene dominio sobre ti. No puede encontrarte porque estás escondido y a salvo en mi oscuridad. Durante todo el tiempo era consciente de que Mina lo observaba, los ojos ambarinos muy abiertos por el sobrecogimiento y la admiración. Le complació que se impresionara hasta que se le pasó por la cabeza la idea de que estaba comportándose como un colegial que alardeara para que lo viera una niñita tonta. Hizo un ademán irritado con la mano y Ausric Krell, vestido con la armadura de su maldición, apareció frente al altar. Los rojos ojos, relucientes como ascuas encendidas, recorrieron el entorno con desconfianza en un vistazo de reconocimiento. No es ninguna trampa, Krell, como puedes ver, manifestó Chemosh, que añadió en voz rechinante. Al menos podrías darme las gracias. El caballero hincó trabajosamente una rodilla en el suelo en medio de tintineos y ruidos metálicos. Mi señor, te doy las gracias. Estoy en deuda contigo. Lo estás, Krell, y jamás lo olvidarás. Tus órdenes, mi señor.
Los pensamientos de Chemosh no dejaban de desviarse hacia Mina, y el caballero de la muerte empezaba a resultarle una molestia insoportable. «Todavía no tengo órdenes para ti», dijo. «Le estoy dando vueltas a un plan en el que tomarás parte, pero aún no es el momento adecuado. ¿Tienes permiso para marcharte?» «Sí, mi señor». Krell hizo una reverencia y echó a andar hacia la puerta. A mitad de camino se detuvo y giró sobre sus talones, desconcertado. «¿Marcharme a dónde, mi señor?» «A donde quieras», Krell replicó Chemosh, impaciente. Tenía los ojos puestos en Mina, igual que los de la joven estaban prendidos en los de él. «¿Puedo ir a cualquier parte?» Krell quería estar completamente seguro. «¿La diosa no puede alcanzarme?» «No, pero yo sí puedo», dijo Chemosh, que perdía la paciencia por momentos. «Ve a donde quieras, Krell. Lleva a cabo cualquier barbaridad que se te ocurra, pero no aquí». «Así lo haré, mi señor». Krell hizo otra reverencia. «En ese caso, mi señor, si no me necesitas para nada más. Lárgate, Krell. Esperaré tu llamada, mi señor. Hasta entonces, me despido. Adiós». Krell salió del mausoleo acompañado del tintineo metálico de la armadura. Chemosh cerró de golpe la puerta de bronce tras él y la atrancó. Creía que había sido muy hábil al capturar a ese desdichado Mina, pero ahora veo que podría haber mandado a un enano Gully a buscarlo. Chemosh le sonrió para que comprendiera que estaba bromeando y alargó las manos hacia la joven, que las agarró y se acercó a él. «¿Y cuál va a ser mi recompensa, mi señor?» Los ojos ambarinos brillaban, su cabello era una llamarada roja y dorada. Las manos apretaban las suyas y el dios sintió la suavidad de la piel recubriendo la dureza de los huesos. Podía percibir la sangre palpitante que circulaba por las venas y ver el latido de la vida en el hueco de la garganta. Estrechándola contra sí, se deleitó con su calidez, la calidez de la vida, la calidez de la mortalidad. «¿Cómo he de servir a mi señor?», preguntó Mina. Así contestó y la tomó en sus brazos. Le besó los labios. Le besó el hueco de la garganta. Le quitó la blusa que la cubría y, ciñéndola, oprimió la boca contra el seno, por encima del corazón. El beso abrazó la carne, que empezó a ennegrecerse con su tacto. Mina gritó. Se puso rígida y se retorció de dolor mientras forcejeaba entre sus brazos. Él la retuvo con firmeza, pegada contra sí. Y entonces, muy despacio, se apartó. La joven se estremeció, suspiró. Abrió los párpados y lo miró a los ojos. Después, con un gesto de dolor, bajó la vista a su seno. Tenía una marca, la huella de sus labios, grabada a fuego en la piel. «Eres mía, Mina», dijo Chemosh. El beso había traspasado carne y hueso y había llegado al corazón. La joven sentía rebullir en su interior el poder que acababa de darle y se inclinó hacia él con los labios entreabiertos, anhelando que la besara una y otra vez. «Soy tuya, mi señor». El deseo, doloroso, se adueñó de Chemosh, que ya no se lo cuestionó. La tomaría, la haría suya, pero necesitaba estar seguro de que ella lo entendía. «No serás una esclava para mí, como lo fuiste de Taquisis». Le acarició el cuello, pasó los dedos sobre la huella dejada por su beso. La carne estaba chamuscada y empezaba a formarse una ampolla donde sus labios la habían tocado. Recorrió con el dedo el trazo del negro estigma de su beso. «Serás mi suma sacerdotisa, Mina. Saldrás al mundo a ganar seguidores para mí, seguidores que sean jóvenes, fuertes y hermosos como tú. Ser su dios, pero tú serás su señora. Tendrás poder sobre ellos, un poder absoluto, el poder de la vida y la muerte. ¿Qué aliciente puedo ofrecerles, mi señor?», inquirió Mina. «A los jóvenes no les gusta pensar en la muerte. Les darás un regalo mío. Un don de valor excepcional, uno que la humanidad ha deseado desde el principio de los tiempos». «Haré con gusto lo que me pidas, mi señor», dijo Mina,
que respiraba de forma entrecortada. Chemosh le retiró el rojo cabello con la mano. Los sedosos mechones se enredaron en sus dedos. Los labios de la joven eran cálidos y anhelantes, tan cálidos como su carne, que se rindió a su contacto. Estrechó fuertemente su cuerpo contra el suyo. Ella se le entregó con apasionado desenfreno, y Chemosh dejó de preguntarse cómo podía un dios hallar placer en los brazos de una mortal. Solo se preguntó por qué había tardado tanto en descubrirlo. Libro y cenizas. Capítulo 10. 1. El palanquín negro llegó a la ciudad de Staunton por la mañana temprano el primer día de primavera, una festividad conocida como Alborada. Los festejos incluían una feria, un banquete y el baile de la flor. Siendo una de las festividades del calendario más populares, la celebración de la Alborada atraía multitud de gente a Staunton todos los años. Aunque el día todavía era solo una franja roja y cálida en el horizonte, las puertas que daban acceso a la ciudad amurallada, situada al norte de Abanasinia, ya se encontraban atascadas de gente. Las colas avanzaban rápidamente porque los guardias estaban de buen humor, como la mayoría de las personas que formaban las filas. La alborada señalaba el final del frío y oscuro invierno y el regreso del sol. Era una fiesta ruidosa con la que se celebraba la vida. Habría bebida, baile, risa y jolgorio. Los participantes despertarían al día siguiente con dolor de cabeza, recuerdos borrosos y una vaga sensación de remordimiento, lo que significaba que debían de haberlo pasado en grande. A los bebés que nacían 9 meses después de esa noche se los llamaba hijos de la primavera y se los consideraba afortunados. Tras esta festividad siempre había bodas que se celebraban con precipitación. La propia índole del festejo atraía a todos los zánganos y maleantes que había en kilómetros a la redonda, rateros, cortabolsas, timadores, busconas y jugadores. Los guardias sabían que era inútil tratar de impedirles que entraran en la ciudad. Los que fueran rechazados en una de las puertas lo intentarían por otra y al final encontrarían el modo de pasar. El corregidor les había dicho a los guardias que no hacía falta que retuvieran la fila por hacer demasiadas preguntas a la gente, que así se enfadaría, y él quería que se gastara dinero en los puestos del mercado, en posadas y en tabernas. Sí tenían orden de rechazar a todos los Kenders, pero eso era más que nada por cubrir el expediente. Tanto los guardias como los Kenders sabían que, para el mediodía, estos últimos abarrotarían alegremente la ciudad. El invierno había sido benigno en esta parte de Abanasinia, así que entre eso y la muerte de la temible Beryl había mucho que celebrar. Algunos sugirieron que también deberían celebrar el retorno de los dioses, pero la mayor parte de los habitantes de la ciudad tenía sentimientos encontrados al respecto. Staunton siempre se había considerado una ciudad virtuosa. La gente echó de menos a los dioses cuando desaparecieron la primera vez, durante el primer cataclismo, pero la vida continuó y la gente se acostumbró a que los dioses no estuviesen por allí. Entonces los dioses regresaron y la gente se alegró de verlos de nuevo, y la vida siguió con los dioses igual que había seguido sin ellos. Los dioses volvieron a marcharse durante el segundo cataclismo, y en esta ocasión la gente estaba tan ocupada en seguir adelante con la vida que apenas lo notó. Ahora los dioses habían vuelto otra vez y todo el mundo decía que estaba contento, pero en realidad todo era tan aburrido. Que si ahora cerrar los templos, que si ahora abrirlos, que cerrarlos, que volver a abrirlos. Y, mientras tanto, la vida seguía. Staunton había sido una villa de unos 200 vecinos en la época del primer cataclismo. Había crecido y prosperado en los siglos transcurridos desde entonces. Su población rondaba los 6.000 habitantes en la actualidad y había sobrepasado las murallas en 2 ocasiones, de forma que se habían derribado, se habían desplazado y se habían vuelto a levantar. Había ahora una parte interior, que
que se llamaba la Ciudad Antigua, un anillo exterior conocido como la Ciudad Nueva, y otra ampliación que, de momento, no tenía un nombre oficial pero a la que en la localidad se referían a ella como la más nueva. Todas las partes de la ciudad aparecían limpias para la ocasión y engalanadas con banderitas y flores de primavera. La juventud se despertó temprano, ansiosa de que la diversión empezara. Este era su día de jolgorio, un día en el que los padres y las madres se quedaban convenientemente ciegos a los besos robados y a la medianoche como hora marcada para volver a casa. Este era el día y tal era el talante de la ciudad y de sus gentes cuando el palanquín negro, moviéndose lenta y majestuosamente, apareció en la calzada que llevaba a la población. De inmediato llamó la atención. Los que aguardaban en la fila y lo vieron en primer lugar lo contemplaron con asombro y después tiraron de la manga a los que tenían delante para decirles que se volvieran para mirar. A no tardar, toda la hilera de gente que esperaba para entrar en la ciudad estiraba el cuello y lanzaba exclamaciones maravilladas al verlo. El palanquín no se sumó a la fila sino que avanzó calzada adelante, hacia las puertas. La gente se apartó a un lado para dejar que pasara. Un silencio asombrado e intranquilo cayó sobre la multitud. Nadie, desde el noble caballero hasta el mendigo itinerante, había visto nada semejante. Las cortinillas eran de seda negra y se mecían suavemente con el movimiento de los porteadores. La caja era negra e iba orlada con brillantes calaveras doradas. Las porteadoras, porque eran mujeres, eran las que más llamaban la atención, 4 humanas, de más de 1,80 m de estatura y musculosas como hombres. Se parecían todas y eran muy bellas. Vestían túnicas negras de una tela transparente que se les pegaba al cuerpo, de manera que parecía que casi se podía ver a través del vaporoso tejido, que ondeaba con el movimiento de sus pasos. No miraban ni a izquierda ni a derecha, ni siquiera a unos jóvenes ebrios que les gritaron al pasar por delante. Andaban con gesto frío e impasible, el peso de su carga transportado sobre los hombros con facilidad. Los que consiguieron apartar la mirada de las porteadoras echaron un vistazo al interior del palanquín para tratar de ver a la persona que viajaba en él. Las cortinillas negras, gruesas y rematadas con una pesada orla de cuentas doradas, obstruían la vista. Mientras el palanquín pasaba, un hombre clérigo de Kirijolit reconoció las calaveras doradas que adornaban los costados. «Cuidado, pequeños», advirtió mientras corría para agarrar a unos chiquillos bulliciosos que corrían al lado del palanquín. «Esas calaveras son símbolos de Chemosh». De inmediato se corrió la voz por la fila de la gente de que la persona que viajaba en el palanquín era un clérigo del Señor de la Muerte. Algunos temblaron con un escalofrío y desviaron la mirada, pero la mayoría se sintió intrigada. Del palanquín no irradiaba la sensación de miedo, por el contrario, una dulce fragancia de perfume penetrante emanaba por las cortinillas al mecerse estas. El clérigo de Kirijolit, que se llamaba Yeu, vio que la gente sentía curiosidad, no miedo, y ello le causó inquietud al no saber qué hacer. Los clérigos de todos los dioses habían esperado que Chemosh intentara asir las riendas del poder que manejaba Sargonas. Durante un año, desde el retorno de los dioses, los clérigos habían especulado respecto al audaz paso que daría. Por lo visto, Chemosh ya se había puesto en marcha finalmente. Yeu advirtió que muchos lo observaban con expectación, esperando que montara un número. Guardó silencio mientras las extrañas porteadoras pasaban junto a él, si bien clavó la vista en las cortinillas para tratar de atisbar quién iba dentro. Una vez que el palanquín hubo pasado, dejó su sitio en la fila para, caminando al margen de la multitud, seguirlo discretamente. Cuando el palanquín llegara a las puertas, la persona que iba dentro tendría que identificarse a los guardias, y Yeu se proponía echarle una ojeada.
No obstante, muchos otros habían tenido la misma idea y la multitud se adelantó en tropel, de forma que se apelotonaron detrás del palanquín mientras se daban codazos para tener mejor vista. Los guardias, al oír que aquello tenía algo que ver con Chemosh, habían enviado a un corredor de la guarnición a pedir instrucciones al corregidor. El corregidor llegó a caballo para encargarse de la situación e interrogar personalmente a esa persona. Se hizo un profundo silencio en la multitud cuando el palanquín llegó a las puertas, y todos esperaron descubrir algo del misterioso ocupante. El corregidor echó un vistazo al palanquín y a las mujeres que lo transportaban y se rascó la mejilla en un gesto obvio de no saber cómo proceder. Mi señor corregidor, saludó en voz baja Yehu, si puedo servirte de ayuda. Hermano Yehu, me alegra verte de vuelta, exclamó el corregidor con alivio. Se inclinó en la silla para mantener un breve intercambio. ¿Crees que es un clérigo de Chemosh? Es lo que creo, señor, respondió Yehu. Clérigo o sacerdotisa. Echó una ojeada al palanquín. Las calaveras doradas son las de Chemosh, sin lugar a dudas. ¿Qué hago? El corregidor era un fornido hombretón acostumbrado a ocuparse de reyertas tabernarias, no de mujeres de 1,80 m cuyos ojos no se movían y que cargaban con un palanquín que transportaba a un viajero desconocido. Les mando largarse con viento fresco. Yehu estuvo tentado de responder afirmativamente. La llegada de Chemosh no era buena señal para nadie, de eso estaba seguro. El corregidor tenía autoridad para negar la entrada a cualquiera por cualquier razón. Chemosh es un dios del mal. Creo que estaría dentro de tu jurisdicción. ¿Hacer qué?, inquirió una voz de mujer que temblaba de indignación. ¿Prohibir al representante de Chemosh el paso a vuestra ciudad? Supongo que eso significa que lo siguiente que haré será prender fuego a mi santuario y expulsarme a mí. Yehu suspiró profundamente. La mujer vestía los ropajes verdes y azules propios de una sacerdotisa de Seboim. La ciudad de Staulton se alzaba a orillas de un río. Seboim era una de las diosas más populares de la ciudad, sobre todo en la estación de lluvias. Si el corregidor negaba el acceso al representante de uno de los dioses de la oscuridad, se correría el rumor de que Seboim sería la siguiente en marcharse. Deja que pasen, dijo Yehu, que agregó en voz alta para que la muchedumbre lo oyera, los dioses de la luz fomentan el libre albedrío. No le decimos a la gente en qué puede creer o en qué no. ¿Estás seguro?, preguntó el corregidor, ceñudo. No quiero ningún problema. Es lo que te aconsejo, mi señor. La decisión, por supuesto, es tuya. Los ojos del corregidor pasaron de Yehu a la sacerdotisa de Seboim, y de esta, al palanquín. Ninguno de ellos les sirvió de mucha ayuda. La sacerdotisa de Seboim lo observaba con los ojos entrecerrados. Yehu había dicho todo cuanto tenía que decir. El palanquín seguía parado delante de las puertas, y las porteadoras esperaban pacientemente. El corregidor se adelantó para dirigirse al ocupante invisible. Tu nombre y la naturaleza de los asuntos que te traen a nuestra bella ciudad, inquirió en tono enérgico. La multitud contuvo la respiración. Durante un instante no hubo respuesta. Entonces una mano femenina apartó las cortinillas. Era una mano bien formada. Gemas rojas como la sangre resplandecían en los dedos esbeltos. Yehu captó el atisbo de una mujer dentro del negro palanquín. Se quedó boquiabierto, con los ojos desorbitados. Nunca había visto a esa mujer. Era joven, menos de 20 años. Tenía el cabello caoba, del color de las hojas en otoño, y lo llevaba arreglado en un peinado complejo debajo de un tocado negro y dorado. Sus ojos eran de color ámbar, luminosos, radiantes, cálidos, como si todo el mundo estuviera frío y aquellos ojos fueran el último calor que le quedara a un hombre. Se cubría con un vestido negro de un tejido transparente que insinuaba todo sin revelar nada.
Se movía con estudiada gracia y en aquellos ojos había una expresión enterada, un conocimiento de secretos que ningún otro mortal poseía. Resultaba inquietante, peligrosa. Yeo habría querido girar sobre sus talones y alejarse con indiferencia, pero se quedó mirándola fijamente, fascinado, incapaz de moverse. Me llamo Mina, dijo. Vengo a vuestra ciudad con el mismo propósito que ha traído a toda esta buena gente. Hizo un ademán para señalar a la muchedumbre. Para compartir la celebración de la primavera. Mina, exclamó Yeo. Conozco ese nombre. Kiriholit era un dios belicoso, un dios de honor y guerra, patrón de los caballeros de Solamnia. Yeo no era caballero ni solámnico, pero había viajado a Solamnia para estudiar con los caballeros cuando decidió consagrarse a Kiriholit. Había oído sus historias sobre la guerra de los espíritus y sobre una joven llamada Mina que había conducido a sus ejércitos de la oscuridad de una victoria asombrosa a otra, incluida la destrucción de la Señora Suprema, la dragona Malice. He oído hablar de ti. Eres seguidora de Takisis, dijo Yeo con severidad. La diosa que salvó al mundo del terror de los señores supremos. La diosa que fue vilmente traicionada y destruida, contestó Mina. Una sombra oscureció sus ojos ambarinos. Honró su memoria, pero ahora sigo a otro dios. H-Mosh, apuntó Yeo en tono acusador. H-Mosh, corroboró Mina al tiempo que agachaba la vista en una actitud respetuosa. El señor de la muerte, añadió, desafiante, Yeo. El señor de la vida eterna, replicó ella. De modo que así es como se llama ahora, comentó Yeo, sarcástico. Ven a visitarme y lo descubrirás, ofreció Mina. Su voz era tan cálida como sus ojos, y Yeo fue consciente de repente de la muchedumbre amontonada a su alrededor con la oreja puesta para no perderse una sola palabra. Ahora lo miraban todos mientras se preguntaban si aceptaría la invitación, y comprendió, con gran disgusto, que lo había llevado a una trampa. Si rehusaba pensarían que tenía miedo de enfrentarse a H-Mosh y acto seguido llegarían a la conclusión de que era un dios poderoso, pero lo cierto era que no quería hablar con esa mujer. No quería estar en su presencia. Acabo de volver tras una larga ausencia, dijo Yeo tratando de ganar tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Si consigo encontrar un rato libre, tal vez me pase a verte para sostener una conversación teológica contigo. Creo que sería muy interesante. También yo lo creo, respondió suavemente Mina, y él tuvo la impresión de que no se refería a la teología. A Yeo no se le ocurrió nada que contestar. Hizo una cortés reverencia y se abrió paso entre la multitud fingiendo no oír las pullas y las risitas disimuladas. Esperaba fervientemente que el corregidor negara la entrada a esa mujer. Fue derecho a su templo y se detuvo frente a la estatua de Kiriholit. Encontró solaz y consuelo en el semblante severo e implacable del dios guerrero. Se tranquilizó y, tras dar las gracias al dios, fue capaz de ponerse con el trabajo que se había amontonado durante su ausencia. El corregidor, perdido en los ojos ambarinos, dio permiso a Mina para entrar en la ciudad, así como el nombre de la mejor posada. Mi agradecimiento, señor, dijo ella. ¿Tendrías algo que objetar si le hablo a la multitud? No causaré ningún problema, lo prometo. El corregidor sintió curiosidad por lo que la joven diría. Que sea breve, contestó. La joven le dio las gracias y pidió a las porteadoras que dejaran el palanquín en el suelo. Así lo hicieron las mujeres. Mina abrió las cortinillas y bajó. La muchedumbre, que en su mayoría no había podido ver a Mina hasta ese momento, se maravilló en voz alta ante su aparición. La joven se encontraba frente a ellos con su vestido negro, fino como una tela de araña, y en la ligera brisa primaveral flotó su perfume. Alzó las manos para pedir silencio. Soy Mina, suma sacerdotisa de Chemosh, clamó con timbre vibrante, el mismo que antaño había resonado en los campos de batalla. Viene al mundo con un mensaje nuevo, un mensaje de vida eterna.
Estoy deseosa de compartir su mensaje con todos vosotros mientras estoy de visita en vuestra bella ciudad. Mina volvió al palanquín, pagó al corregidor la tarifa requerida a todos los vehículos para entrar en la ciudad, y cerró las cortinillas. Las porteadoras levantaron el palanquín y cruzaron las puertas cargadas con él. La multitud siguió la marcha del negro palanquín en un silencio intimidado hasta que se perdió vista. Después las lenguas empezaron a moverse. Todos coincidían en una cosa: aquella prometía ser una alborada de primavera de lo más interesante.